Bueno, hoy martes nos reunimos otro martes más para dar gloria a Dios en este conocimiento que tenemos del rostro del reconciliador y de María de la Salet. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, enciende enciende el corazón de los hombres con el fuego de tu amor. Y con esta petición nos unimos y nos preparamos de todo corazón para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que transmitimos y en todo lo que estamos dispuestos a aprender. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ya estoy. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Ay, porque se me cayó el teléfono y no se ve nada. Yo no estoy viendo. Ahí está, quédate quieto, por favor. Quédate quieto. Buenas noches a todos. Y bueno, ahora vamos a seguir con la figura bíblica de la vida consagrada por María, dice Luis María de Griñón. O sea, como si fuera una prefiguración de María, pero mirando el Génesis. Y acá se refiere a la historia de Rebeca, la esposa de Isaac, y sus dos hijos, Jacob y Esaú. O sea, Esaú y Jacob. Ocurre lo siguiente, y esto está escrito tal cual en el Génesis capítulo 27, del 1 al 44. Esaú y Jacob eran dos mellizos, pero Esaú era el mayor porque nació primero. Y luego, obviamente en aquel tiempo no se sabía, agarradito como del talón de Esaú, también apareció Jacob. Y esos son los dos hijos de Isaac. Ocurre que siempre, desde el Antiguo Testamento, el primogénito es el que tiene toda la primacía y las bendiciones, obviamente, prefigurando luego al primogénito de Dios, que es Jesús, obviamente. Pero estamos hablando acá de muchos miles de años antes. Y ocurrió que Esaú había vendido por gula, por un plato de lentejas, a su hermano Jacob los derechos de primogenitura. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Isaac o sea, su papá, ya estaba muy mayor, porque ellos nacieron cuando Isaac tenía 60 años. Entonces, cuando su papá ya estaba muy viejo, casi ciego, tenía que pensar en dar la bendición al primogénito antes de morir. Entonces, ¿qué le dice? Le dice a Esaú que vaya a cazar cabrito para él comer y que luego de comer él le iba a dar la bendición antes de morir. Claro, Rebeca escuchó eso
y ella amaba muchísimo a Jacob. Después les voy a contar por qué. Ella amaba muchísimo a Jacob. Entonces, Rebeca, con una estratagema, logró lo siguiente. Le llama a Jacob, le dice, trae 2 cabritos del corral donde ellos los tenían, no que salga a cazarlos. Que le traiga los 2 cabritos, que ella se los iba a preparar al mejor gusto de Isaac, que obviamente ella, por ser la esposa, conocía muy bien. Entonces, le dice, tú se lo llevarás a tu padre. Y el propio Jacob le dice, ay madre, yo soy tan distinto. Cuando mi padre oiga mi voz o me toque mis manos, él se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era fuerte, fornido, robusto, muy, pero muy velludo. Entonces él tenía miedo, pero él le hacía caso en todo a su madre. Hizo todo lo que le dijo y cuando llegó la madre con la piel de los cabritos, le cubrió el cuello a Jacob y también en las manos, como si fuera guante, le ató un poco de la piel. Y cuando su papá terminó de comer el manjar que le había preparado, ella lo llama a Esaú y le dice, ven que te voy a dar la bendición. Y al llegar, él le dice, Jacob al padre, aquí estoy. Pero él mismo dijo, pero esa no es la voz de Esaú, me parece más la de Jacob. Y él se arrima y como la mamá también le había puesto unas ropas que ella tenía guardadas hasta con el perfume de Esaú, el padre dice, sí, veo que eres tú. Entonces le prodiga la famosa doble bendición, que es la bendición del rocío del cielo y la bendición de la tierra. La del cielo es para decirle que él será bendito aquel a quien él bendiga, él será bendito también todos los que lo bendigan a Jacob. Y será maldito el que lo maldita. Y al mismo tiempo le dio la bendición de la tierra para que todo a donde a él le toque vivir sea fértil, fecundo, no le falte el pan ni el sustento necesario para toda su vida. Claro, terminado esta bendición, se retira y al instante llega Esaú, que se presenta al padre con los cabritos y le dice, he llegado, ahora prepararemos. Y claro, Isaac se dio cuenta que fue víctima de una trampa, pero dijo y pensó él solo que ahí estaba la mano de Dios, no podía ser algo semejante. Entonces él le dijo a su hijo que bramaba de furia, estaba indignadísimo, le dijo a su hijo, yo ya di la bendición a tu hermano Jacob, así que lo único que puedo hacer por ti es darte la bendición terrena, por así decir, nada más.
pero tú estarás sometido a él por toda la vida. O sea, el que decide es el Jacob y no Esaú. Obviamente que fue algo terrible, lanzó bramidos, lamentos, fue de todo mal, y él lo único que esperaba era la muerte de su padre Isaac para darle muerte a su hermano Jacob. Pero hay algo que evidentemente ya estaba predestinado, porque leyendo un poco antes del nacimiento de los dos, fíjense que en el Génesis capítulo 25, aunque acá no lo menciona, pero me llamó la atención esa sorpresa y entonces ocurrió lo siguiente. Isaac le había rezado mucho a Yahvé para que Rebeca fuera fecunda porque seguía estéril. No se olviden que cuando nacieron ellos dos, él ya tenía 60 años. Entonces Yahvé lo escuchó a Isaac. Pero en un determinado momento, acá dice clarito que Rebeca quedó encinta y como los mellizos chocaban en su seno, ella se entristecía y lo fue a consultar a Yahvé. Y Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. O sea, el mayor era Esaú y si servirá al menor era a Jacob. Pero eso lo sabía Rebeca solo, que Yahvé le había hablado de esa manera. Así que es evidente que todo eso que hizo Rebeca fue realmente inducido por Yahvé. Entonces, acá está queriendo mostrar, nos explica San Luis María de Griñón, que por un lado la figura de Esaú representa la de los réprobos, o sea, a través de los estudios y todas las palabras de los padres, de los santos padres, los exégetas, dicen clarito que Esaú era el primogénito, era fuerte, arrogante, robusto, cazador, diestro, hábil en el manejo del arco y la flecha para la caza. Él estaba dotado de demasiadas capacidades para defenderse solo terrenalmente, no dependía nada de su madre, ni la precisaba, no intentaba tampoco agradarle, él se iba afuera, él no ayudaba, él era, a medida que fue creciendo, además, tenía una vida de mucha gula, de mucha, digamos, diversión, borrachera,
fiesta, era otra cosa. En cambio, Jacob representa la figura de los predestinados. Los predestinados que son aquellos que se someten, primero que era de constitución más débil, era mucho más suave su carácter tranquilo, él amaba muchísimo a su madre, la ayudaba en todo el tiempo no se valía solo de su habilidad ni de su capricho, él intentaba satisfacerla y obedecerla. La amaba y la honraba. Por eso él trataba de evitar todo lo que pudiera desagradarle a ella y trataba de alegrarla con lo que a ella le agradaba. Y todavía remarca clarito que él se dio cuenta que eran demasiado 2 cabritos para hacer una cena. Sin embargo, no le dijo por qué, no le discutió, le obedeció mansamente porque confiaba en ella, pero con una confianza totalmente en su madre, muy querida, y no se apoyaba en su propio valer, sino en los cuidados de su madre, a quien él siempre le imploraba la ayuda. Entonces, gracias a imitar a su madre en sus virtudes, él se hizo digno de recibir la doble bendición de su padre. Más clarito imposible. Ahí está bien explicado cuál es el comportamiento de los predestinados y de los réprobos, en el cual los predestinados siempre buscan la mayor gloria, obediencia, sumisión, protección de la Virgen, de María de la Madre. En cambio, los réprobos dice que algunas veces pueden hacerles algunas ofrendas, pueden llevarles algunas alabanzas, pero que realmente le interesa eso muy poco y realmente no es lo que ellos necesitan ni quieren. Ellos están realmente en otra, confiados en sí mismos, confiados en sus únicas fuerzas. Por eso, fíjense que él señala que esos 2 cabritos significan, ¿saben qué? O representan entregarle a la madre cuerpo y alma. Entonces, al entregar cuerpo y alma, ella recibe a esos hijos como una propiedad suya. Entonces, los despoja a nosotros, los que queremos llegar a la Virgen con ese amor filial, los despoja de nuestros egoísmos, de nuestros pecados, pero nos lleva a la muerte desollándonos como a los cabritos para quitarnos todos esos pecados
y al mismo tiempo nos reviste de todas esas pieles, los adereza al gusto del Padre Celestial, y ella es la única que dispone por su intercesión cuándo, cómo y de qué manera entregarnos como manjar delicado al Padre, para que Él nos reciba como un manjar digno de su boca. Entonces, todos los que vivimos, tratamos de vivir sumiso y obediente a la Santísima Virgen, ¿no es cierto? Y hace un detalle, dice clarito, así como Jesús de 33 años que estuvo en la tierra, durante nada más y nada menos que 30, o sea, casi toda su vida, solamente un 10% de su vida salió de su casa, él vivió en perfecta unión, comunión, sumisión a su Santísima Madre. Por eso dice clarito que le obedecen como el humilde Jacob lo hizo con Rebeca. Porque todavía después, si seguimos leyendo, aunque acá no habla, pero apenas uno si lee un poquito más del Génesis se da cuenta que en un momento Rebeca le dice a Jacob, ahora vete de casa, aléjate, lo manda a la casa de su propio hermano, porque Saúl es muy peligroso y teme que lo mate, y lo salva de esa situación. Entonces, por eso, estas gracias, como la de cuando María, acá ya volvemos ahora, cuando María en las bodas de Caná, que ni siquiera Jesús todavía estaba para hacer ese milagro, ella le dice clarito a los servidores, hagan lo que Él les diga, y transformó el agua en un vino delicioso. Solo se recibirán estas gracias como consecuencia de la perfecta obediencia a María. Y esto, porque es una maravilla, dice que la solicitud inmensa maternal de María a todos sus fieles servidores, primero porque ama ella a sus hijos. En primer lugar, los ama como hijos. En segundo lugar, ella dice, amo a los que me aman, porque también ella va a amar en respuesta al amor que los hijos le profesan a ella. Y un detalle es que el nombre de Jacob también fue cambiado por el nombre de Israel, que significa que Dios prevalezca. ¿Por qué? Porque Yahvé veía en todas esas conductas
botas de Jacob, él veía que lo que quería era esa obediencia a su Santísima Madre. Él escuchaba la voz y no quería en nada prevalecer él, sino que prevalezca Dios. Porque el nombre de Jacob por sí solo no era un nombre importante como el de un primogénito como Esaú. Entonces, ahí está esa delicadeza, esa sumisión que Dios elige y ama. Y como ella ama con un amor, no solo de afecto, sino de efecto. Es un amor efectivo, porque ella gestiona, al ser la depositaria de todas nuestras obras, de toda nuestra sumisión, de que queremos agradarle a ella es la depositaria, las embellece y las transforma. Entonces, todo esto es para que, revestido con vestido nuevo, limpio, precioso y perfumado como el primogénito, nosotros podamos llegar al Padre. Y un detalle, nosotros no tendríamos ningún derecho a poder llegar porque no somos primogénitos, sino que somos hijos menores, y ni siquiera hijos menores, somos hijos adoptivos, pero al ser revestidos con esos vestidos maravillosos que la Virgen nos limpia, nos purifica, nos provee, nos perfuma, todo lo hermoso en la forma en que ella lo transforma, entonces también nosotros podemos recibir la doble bendición del rocío del cielo y la bendición de la tierra con bienes espirituales y celestiales por un lado y con bienes materiales para poder sustentarnos en nuestra vida en la tierra, para que no nos falte nada. Entonces, ahí está, pero dice bien clarito al final de esto. No quiere decir que esta primacía de los predestinados sea visible, evidente y palpable en el mundo, donde lamentablemente, y lo estamos viendo minuto a minuto, dominan los réprobos. Lo decía en el 1600 este maravilloso santo. Y él dice, son todos insolentes, altaneros y fanfarrones. Pero es real y aparecerá cuando los justos, como dice el Espíritu Santo en Sabiduría 3:8, cuando los justos gobernarán las naciones,
y someterán los pueblos. Entonces, el Señor, no solo contento con bendecirlos en sus personas y bienes, bendice también a todos los que los bendiga y maldicen a cuantos los maldigan y persigan. Y acá finaliza, porque después viene cómo María alimenta a sus hijos con el pan de vida, pero ya no llega a las páginas, esta ya es la última parte. Así que quedará para otra vez. Muy bien, Silvita. ¿Vamos, Caro? ¿Está? Bueno. Muy lindo tu reflexión, Silvita, hermoso. Y continuamos con El rostro del el rostro del reconciliador. María dijo, si se arruina la cosecha es únicamente por culpa de ustedes. Pero no hicieron caso. Al contrario, cuando encontraba las papas arruinadas, juraban mezclando el nombre de mi hijo. Se arruinaban otra vez, y este año, para Navidad, ya no habrá más. No me entienden, hijos míos. A ver si les digo con otras palabras. Si tienen trigo, no deben sembrarlo. Todo lo que siembren se lo comerán los bichos, y lo que salga se pulverizará cuando la sacudan. Vendrá una gran miseria antes de que venga el hombre. Los niños menores de 7 años se enfermarán de un temblor y morirán en brazos de las personas que los sostengan. Los demás harán penitencia por medio del hombre. Las nubes estarán carcomidas, las uvas se podrirán. Las nueces estarán carcomidas y las uvas se pudrirán. No ponen atención. Al comienzo de su discurso, la señora dijo, ¿cuánto tiempo he sufrido por ustedes? Si no quieren que mi hijo los abandone, tengo que estarles rogando constantemente, y ustedes ni siquiera se preocupan. 9 décimos del mundo está lleno de gente buena, y el resto es lo que salen en las noticias cada noche. Los pecados de la señora, los pecados que la señora condena no son pecados de gran malicia o lujuria, erotismo y avaricia. Los demonios mencionados en la Salet son atribuibles al descuido de la indiferencia. En sus autobiografía, Santa Teresita del Niño de Jesús escribe que ella prefiere ser odiada que ignorada. Cuando hay odio se nota que alguien no se ha visto, pero no hay experiencia equivalente a ser olvidado, omitido, no valorado, ignorado y desechado. Como también no hay experiencia mejor que el escuchar tu nombre pronunciado con estima y cuidado. Nada como tener tu día, tu cumpleaños, aniversarios de algo, ser notado y celebrado. En la Salet, todo esto es equivalente a ignorar el querer vivir con Dios, y esto nos lleva a ignorar las cosas de Dios, las mejores cosas.
de Dios son las personas. Hace más daño la indiferencia de las personas buenas que las malas de las personas malas en el mundo, como lo enseña el dicho. Esto también es cierto en materia de fe, amor, trabajo y misterio. Asedia la indiferencia espiritual. Comúnmente se cree que los padres de la iglesia temprana que fueron al desierto iban huyendo de los demonios de la civilización, mas no fue así. Ellos pensaban que iban al desierto a pelear contra el demonio. Se creía que tanto los demonios como los ángeles vivían en el desierto y allí les podía confortar en todos y vencer en toda su honrada distribución. El pecado dominante de los padres del desierto era asedia o aserie, escrito como el demonio del sol de mediodía. Asedia es un aburrimiento espiritual, una indiferencia hacia las cosas de la religión o simplemente pereza. El nuevo teólogo Simeón le escribió a su monje: no se olviden de sus tareas especiales y de tu artesanía para caminar sin rumbo, dijo, en disipación y así verse expuesto al demonio de la asedia. En el antiguo pecado de la asedia yace en la raíz de la negativa del pastor a atender el llamado del instrumento de crecimiento espiritual. En 1977, Carley Marney, un distinguido pastor de pastores bautistas, habló en el seminario en donde yo trabajaba. Recuerdo que les preguntó a los estudiantes si ellos pensaban que después de 10 años amarían al Señor, aún amarían al Señor Jesús, o más bien estaría dominado por las reglas del trato con la gentileza. Por supuesto, el pastor hubiera estado muy sorprendido de que muy probablemente lo segundo sería el caso, pero es un hecho que muchas de las personas ordenadas rápidamente pierdan la sensación emocionante de la búsqueda espiritual. Sucumben a la asedia en todas las formas que son hasta cierto grado muy peculiares en nuestros tiempos y comparten así mucho con los clérigos de los siglos pasados. Muchos de nosotros, cuando pensamos en los pecados de los sacerdotes, recordamos a los sacerdotes caídos que encontramos en la literatura, como el reverendo de Lauren Shan. en la obra de Tennessee Williams, La noche de la iguana. Ese sacerdote era un borracho, un mujeriego, y había perdido su fe, y aún así esa persona era menos pecadora que víctima. La religión americana está obsesionada con los pecados, tales como sexo ilícito y la gula, debido a que muchos de nosotros somos donatistas. Creemos que la validez del sacramento depende de la calidad moral de su ministro, lo cual ha sido condenado como herejía hace mucho tiempo. Nos volvemos
drásticamente preocupados cuando estos pecados han sido cometidos por los clérigos. Fallamos en darnos cuenta de que el pastor o sacerdote que sucumbe a los pecados de la pasión han fallado en la misma manera en que falla un soldado. Estos son los demonios que amenazan a cualquiera que se le pone en su camino a través del caos. Algunos van a perder. Los pecados que no deben preocupar más profundamente son aquellos que impiden que el ordenado ejerza su vocación espiritual. Estos pecados fríos verdaderamente violan la misión del pastor. Al ser un símbolo, un intérprete surge no del exceso de pasión, sino del miedo a la pasión. Son el producto de una apatía calculada, sostenida únicamente por el fuego casi apagado de un alma moribunda. Asteria es la raíz del pecado de los clérigos como guía espirituales. Como el cáncer, se devora nuestro abandonamiento en el amor de Dios y su creación. Asume diferentes formas que tienen mucho en común con los de siglos pasados, pero que tienen un giro especial en nuestro tiempo. No ponen atención al principio de su discurso. La señora dice: ¿cuánto tiempo he sufrido por ustedes? Si no permite que mi hijo los abandone. Este es un pasaje clave en el mensaje de la Saleta. Aquí nos encontramos la idea poco atractiva de un Dios castigador, un Dios que permite que haya hambruna. Quien quiera que responda a esto diciendo que los humanos son la causa de sus males, parecería que está hundiendo el problema. Después de todo, ¿no podría un Dios sabio y bueno acotar la hambruna o eliminarla totalmente? En realidad, Dios no es responsable, ni Él que responde por todos nuestros males. El Dios bueno y sabio también ha escogido darnos libertad de acción a todas las personas. Esta clase de libertad significa que todas las acciones tienen consecuencias y que los humanos deben aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Esto es lo que se le enseña a los niños desde muy temprana edad. El privar los humanos de consecuencias sería como estar jugando con libertad y últimamente esto también sería privarlos de su libertad. Pero ¿quién puede explicar totalmente las acciones de Dios o contabilizar la multitud de hechos de la providencia de Dios? Si vemos el escenario en el campo de la granja de Coín, y podemos concluir que Dios está en constante vigilancia y preocupado por los humanos. Podemos darnos cuenta de la promesa de montes de trigos y de patatas que se cosechan por sí solas, y así cantar villancicos a la compasión de Dios o entonar antífonas a la comprensión y fidelidad de Dios. Entonces podemos recordar que este es el mismo Dios
que también puede amenazar el castigo si las personas no le son fieles. Amor, preocupación, cuidado, amabilidad, compasión son monedas de dos caras. Todas las acciones de Dios provienen de su amor porque Dios es amor. Dios es incapaz de ejecutar un acto de odio. La totalidad del mensaje de la Salet cae dentro del encabezado del gran amor de Dios por su pueblo. La misma aparición fue propiciada por la constante preocupación de Dios por todos sus gentes. El amor es también una moneda con un lado por el reverso. Conocemos a Dios y descubrimos que alguien que ama con tanta intensidad y pasión no es un Dios debilucho. Probablemente la única respuesta que hace pleno sentido viene de las propias palabras de Dios en Isaías. Se presenta a la luz brillante de un texto sobre conversión y reconciliación. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cerca. Abandone el limpio su camino y el hombre incuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio de perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestro camino mi camino, declara el Señor. Bueno, deshácela. La lectura bíblica de Isaías, capítulo 55, 6-8, los caminos de Dios no son los nuestros. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en cuanto esté cerca. Abandone el limpio su camino, y el hombre incuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Mientras estaba haciendo mi rosario, en la reflexión de ayer, en el primer misterio, contemplaba, del domingo, perdón, contemplaba el primer misterio glorioso y lo veía muy cercano a esto. En la contemplación que viene de María, cuando el ángel le anuncia el mensaje y ella le contesta, le responde, que para ella ella no podía ser porque ella no había tenido relaciones con un hombre, pero ella sí ella siguió creyendo. Y bueno, dice, Mamá María y el Señor me dice que para Dios todo es posible. Fue en la parte donde dice en el Evangelio, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un privilegio. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me has dicho. Y el ángel se fue. Entonces ahí dice que para Dios todo es posible, si así lo creemos y confiamos.
como María lo dice, sin condiciones, en cada situación difícil con- y comprensión humana, aunque su forma y condiciones de obrar a la Virgen María en ese momento era absurda, no entendía, porque ella era santa, era pura, no había tenido relaciones con el hombre. Ella confió en ese mensaje que le parecía absurdo y que luego resultó ser para la salvación de a la humanidad entera. Confió plenamente ella en Dios, aunque todo le parecía absurdo. Como acá cuando hacemos en principio dice que ¿dónde era no, estaba la otra escritura, donde decía que no ponemos atención, cuando leía aquí, decía, a veces no ponemos atención al comienzo de lo que nos habla, de lo que nos dice María y también Jesús y Dios. No prestamos atención a lo que Él nos dice. Nos abrumamos en los ruidos, en las cosas exteriores de la vida. Escuchaba ahí donde decía atentamente lo que estábamos leyendo anterior, lo que estábamos escuchando anterior, donde decía que tenemos la bendición del cielo y la bendición terrenal. Y que tenemos lo espiritual y lo de la tierra. Y nosotros nos pasamos a lo de la tierra, a las bendiciones terrenales, a las cosas vanas, porque estamos pensando en tener, en poseer, y nos alejamos y nos perdemos la bendición del cielo. Y a veces perdemos esa conexión con el Señor. Mientras estaba buscando mi hojita, encontré una reflexión que había hecho hace mucho tiempo, el año pasado, y dice, Dios, me has hecho vivir nuevamente y reconocer lo que es estar en tu presencia, como lo manifestó el padre Elías, porque había escuchado una homilía del padre Elías ese día. Es una alegría, es un gozo y una paz estar en tu presencia. Yo quisiera poder sentir todos los días de mi vida, pero no es así. Te vas dando de a cuentas gotas y yo me quedo pensando que hasta tú me eres indiferente. Haces cosas que por mí, haces muchas cosas por mí, pero no te das a mí, o al revés. Capaz que yo no me doy a ti, no sé, pero que a veces, muy rara vez, siento tu presencia. Quizás tenés razón, porque quizás en ese momento pensaba, capaz que en ese momento él me estuvo hablando, me estuvo diciendo, atenti, no soy yo que me alejo de ti, no soy yo el que estoy indiferente. Pensaba en esto que decía, quizás tenés razón. O sea, eso fue una contestación del Señor en ese momento. Soy yo quien, quizás tenés razón, soy yo quien debe parar un poco. Mi vida, estoy muy acelerada y no tengo noción muchas veces de lo que digo y hago. ¿Cómo voy a poder escuchar y sentirte? En este tiempo que me ha pasado el accidente, reflexionaba con esto que estaba leyendo justamente antes de venir acá. Y digo, esto lo que escribías el año pasado, tienes razón. Vivimos en un tiempo acelerado. La circunstancia de la vida nos lleva a eso. Y perdemos, como decía acá en el texto, perdemos esa conexión, perdemos ese tiempo de dedicarle al Señor para hablar y escuchar, como decía en la reflexión del martes pasado. La primera común unión que nosotros tenemos con Dios es la comunicación, el hablar con Él, el escucharlo, el hablarle y escuchar y permitir escucharlo. Y muchas veces en el ruido, en lo que andamos,
no lo escuchamos. Hablábamos de los milagros. Yo soy muy, muy mariana, yo entrego mi vida y constantemente me estoy consagrando a ella. En las distintas vocaciones me consagro. Y esta vez me tocó la de la salud. Y veo que es así como lo explicaba, que ella está ahí guiándonos, ella está iluminándonos. Antes de que me haya sucedido el accidente, había estado viendo un poco sobre el tema de los ángeles, porque se venía el tema de los ángeles y cómo ellos son custodios, cómo ellos nos protegen. Yo, minutos antes de salir, había salido de mi casa con mi hija, con Delfina, mi nenita de 8 años, a comprar las cositas para que preparemos para ir a llevar a la fiestita de la fiesta de los estudiantes en la escuelita. Ella me quería seguir y yo le dije, no, hija, vos quédate, prepárame los sanguchitos y yo cuando venga me desocupo y te llevo a la escuela, porque ella sabía que yo me iba a demorar un poco porque tenía que ir a cobrar una plata y pasar hasta el banco y del banco me iba a demorar un poco. Entonces, yo le digo, no, vos quédate preparando que cuando yo venga como los sanguchitos y nos vamos y te llevo a la escuela. Bueno, mames, logro convencerla que se quede. Y salgo en la moto. 2 cuadras, 3 cuadras, tengo el accidente. Ese es el gran milagro que yo en el aire, mientras yo iba en el aire y cuando estaba en el piso toda dolorida, lo único que hacía era darle gracias a Dios que iba sola en el accidente y no iba mi hija. Y lo primero que pensaba era, sí, Señor, tenés razón, estoy muy acelerada. Y escuchaba lo que mismo yo había escrito el año pasado. No paré, el Señor me estaba diciendo, estás muy acelerada, Carolina, tenés muchas, muchas cosas. Y creo que Dios también hace esas cosas, permite esas situaciones. Como lo decía el texto, muchas veces Dios permite eso. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un parate, necesitamos tener un poco más de escucha hacia Él, escucharlo. Y Él nos tiene que frenar, de una manera nos tiene que frenar. Y hacerle ver a las otras personas, yo soy única hija. Y me ha pasado, Marisa es testigo, me ha pasado muchas cosas con mi mamá. He tenido que hacerme responsable de mi mamá. Imagínense, tengo 5 hijos, yo solita. Y trabajo, y tengo que ocuparme de mis hijos, y tenía que ocupar la carga de mi mamá. Y yo constantemente veía todo, en ese momento de que tenía que ocuparme de llevarla a mi hija, tenía que pasar a cobrar porque necesitaba el dinero para llevarla a mi hija a la psicóloga, porque ella va a la psicóloga y a la psicopedagoga, porque tiene 8 años y tiene problemas de aprendizaje, tiene dislexia. Y la responsabilidad de mi mamá que tenía que ir al banco a hacer los trámites, así que tenía que ir a cobrar ese dinero porque mi patrón se iba en ese momento a Tucumán y después tenía que pasar al banco. Entonces en ese apuro, en esa rapidez que nos lleva todo esto de andar en la tierra, hizo que yo vaya fuerte en la moto. El otro, el vehículo que venía de allá, también venía fuertísimo. Y mientras yo iba en el aire, pensaba todas esas cosas. Pensaba que él no tenía la culpa tampoco, sino tanto él como yo veníamos fuertes. Y así como yo, que venían mis preocupaciones, él también debe ser que traía sus preocupaciones por dentro. No le echaba la culpa. Gracias a Dios el hombre se hizo responsable y se hizo cargo de todo. Y me asistió, no me dejó sola. Llamó a los bomberos, llamó a la policía, llamó a todo lo que tenía que llamar y me asistió en ese momento. No me abandonó. Y es como dice acá, a veces nosotros perdemos esa gracia del Señor. Él siempre está. Él nunca se aleja de nosotros, Él siempre está ahí. Solo que nosotros nos perdemos de Él. No, nos alejamos.
Nos alejamos del pensamiento y de la comunicación esa que tenemos que tener con Él. Aunque sea un tiempo dedicarle, pero solo a Él. Y confiar en que Él está presente, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él está ahí para salvarnos de todos los peligros, de todos los pecados que hay. Amén. Amén. Auri. Aunque a Pato no le gusta mucho la canción. Callemos, hermanos, que vuelva el silencio, porque hemos perdido el don de escuchar. Y en este tumulto de nuestras palabras, somos incapaces de escuchar a Dios. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. Eso. Me vino a la mente con las palabras de la Caro. Yo estoy con los 31 días, volumen 2. El día 14 dice, soy un miembro de la familia mundial de la Salet. En Efesios 4, del 11 al 16, San Pablo habla de cómo las personas van creciendo como familia en la fe y cómo cada una compromete y comparte los dones que Dios le dio para edificar esa familia, que es la iglesia. Dice, y el Señor comunicó a algunos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe unidad y cohesión. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto de ser un laico saletense nos tiene que llevar entonces a desear conocer más sobre la vida y sobre la misión de la familia a nivel mundial. Son 25 países con diversas culturas, diversos lenguajes, distintas situaciones culturales y económicas. Algunos laicos están íntimamente involucrados y relacionados con los religiosos y con los consagrados, ya sean los misioneros, los hermanos o las hermanas. Otros son miembros de algún ministerio en alguna de las comunidades, o conocen o apoyan a alguno de los religiosos. Y otros solamente han visitado la Gruta de la Salet o se han encontrado con esa Virgen llorando y se cautivan por las lágrimas y sienten ese llamado a compartir el mensaje de la reconciliación con los demás. En cualquiera de estos casos todos están, dice, unidos por una misma razón, que es haber sido tocados profundamente por el mensaje de reconciliación de María, y nos damos cuenta que es un mensaje que este mundo necesita desesperadamente escuchar. En la regla de la Salet dice que para los misioneros, todos nosotros, según los diferentes ministerios y trabajos que estamos llamados a realizar en la misión de reconciliación confiada por la Iglesia a la congregación, para realizar un servicio mejor, dice que se trabaja en estrecha colaboración con los laicos, el clero diocesano y las otras congregaciones, bajo la autoridad del obispo y según las orientaciones pastorales de la Iglesia. Y fíjense que lo primero que ponen es en colaboración con los laicos. Entonces, está para replantearnos qué papel podemos jugar en esta familia de la Salet y si compartimos los dones en nuestra comunidad de la Salet. Si somos dóciles al Espíritu y hacemos lo que María nos dice
y ponemos todo lo que el Señor nos regala al servicio de los demás, o si nos guardamos para nosotros lo que el Señor nos dio, y la vela se termina apagando, la fuerza se termina desgastando, las palabras se terminan perdiendo, y los demás están ahí a la espera de lo que podemos hacer, ¿no? A mí me gusta esto hoy estábamos hablando de los incendios y de todas las cosas tan feas de la guerra y de todo lo malo que está pasando, ¿no? Y creo que una de las cosas principales que nos está faltando es juntarnos a orar por esas cosas. El que no puede a las 3, a la hora que pueda, lo puede sumarse y ver. O nos falta, el Padre José nos decía, siempre nos falta rodilla. Ir delante del Santísimo a rogar, ¿no? Creo que el papel de los laicos es muy importante. No llovió por mucho tiempo y Elías oró y llovió. Hay una sequía en el país y en muchos lados impresionante. Así como en otros lados están desbordando los ríos y hay este deslave y el agua rompe todo, ¿no? Entonces, bueno, oremos cada uno por la situación de cada lugar. Es una de las poquitas cosas que podemos poner nuestro granito de arena como laicos, y en especial laicos aletenses. El poder reconciliarnos primero con nosotros mismos, porque si no, no podemos hacer nada para con los demás, si estamos embroncados, con los hermanos y con el medio ambiente, que pobrecito lo estamos haciendo bolsa. Ahí más o menos, no sé, Marisa, tenés el otro 31. El otro 31 del padre Norman, nuestro querido padre Norman. Y él nos dice, la ecología una urgencia. Dicen ustedes que los tiempos son malos. Sean ustedes mejores y los tiempos serán mejores. Ustedes son el tiempo. Esto dice San Agustín. Revertir los daños que nuestro planeta sufre es cuestión personal e institucional. Hagamos nuestra parte, motivados por Nuestra Señora de la Salette, que decidió aparecer en un lugar montañoso de extraordinaria belleza. En los últimos años se ve con más claridad que existe una estrecha relación entre ecología y reconciliación. Reverenciar a la naturaleza es una manera de reverenciar a las personas. Sí, la situación de la tierra será mejor cuando nosotros seamos mejor. Y como dice nuestro Papa Francisco, cuidemos la casa en común. Y no la estamos cuidando. Y tenemos las consecuencias. Entonces, nos queda arrodillarnos ante el Altísimo y pedir que María sea nuestra intercesora y lleve nuestras oraciones hacia Él, y que ese brazo pueda seguir sosteniendo y no caiga. Entonces vamos a orar por las guerras y por los incendios forestales, y vamos a hacer la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Patri, si quieres hacer el acuérdate y te acompañamos nosotros, por favor. Acuérdate, Nuestra Señora de la Salette, de las lágrimas que has derramado por nosotros en el Calvario.
Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu pueblo, para que en nombre de Cristo te dejes reconciliar con Dios. Y mira si después de tanto haber hecho por tus hijos, ¿podrías acaso abandonarlos, reconfortados por tu ternura? Oh Madre, aquí nos vienes suplicándote, a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes. Confiamos plenamente en ti, oh Virgen reconciliadora. Haz que nuestro corazón vuelva hacia tu Hijo. Alcánzanos la gracia de amar a Jesús por encima de todo y de consolarte a ti con una vida de entrega para la gloria de Dios y el amor a nuestros hermanos. Amén. Nuestra Señora de la Salud, reconciliadora de los pecadores, ruega siempre por nosotros que recurrimos a ti. Hace la bendición, Martita. Puede Bueno, ser. la bendición de nuestro buen Padre Dios caiga sobre todos nosotros, sobre todos los que están escuchando esta conversación y este aprendizaje que estamos teniendo, sobre todo el mundo, especialmente en las zonas de guerra. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos volvemos a ver el próximo martes.